por otra parte, todo lo que tiene que ver con lo vinculado a inteligencia artificial. La inversión que va a hacer OpenAI en Argentina no es una inversión marginal, no es algo accesorio. Es decir, van a convertir en Argentina en un hub mundial de inteligencia artificial. Una de las cosas, de las características importantes que tiene para ofrecer Argentina es energía barata y no solo eso, sino bajas temperaturas, lo cual baja sustancialmente el costo del funcionamiento de los data centers. Y no va a ser un data center así nomás, sino que va a ser algo verdaderamente de punta, con lo cual, digamos, en materia de inteligencia artificial, digamos, vamos a tener un rol muy importante. Argentina tiene un gran potencial para albergar el primer proyecto Stargate en Latinoamérica. Impulsada por Energía Limpia, esta iniciativa de infraestructura de referencia ayudaría a posicionar al país como líder regional y mundial en inteligencia artificial, lo que promovería el crecimiento económico y ampliaría las oportunidades en todo el país. Lo decía OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, en su comunicado oficial tras anunciar junto a Sur Energy una carta de intención para explorar la construcción de un mega data center en la Patagonia Argentina. Y leído así, claro, suena maravilloso. Argentina entrando en la era de la inteligencia artificial con un gran impulso. Argentina convertida en líder regional. Argentina recibiendo una inversión de $25.000 millones. Argentina con infraestructura de punta, crecimiento económico, oportunidades, futuro, modernidad. Todo el paquete completo del optimismo tecnológico. Hay un pero. América Latina conoce demasiado bien ese idioma. Nos lo han hablado durante siglos. Antes se decía civilización, después se dijo progreso, desarrollo, más tarde modernización. Y ahora se dice innovación, inteligencia artificial, infraestructura digital, liderazgo tecnológico. Cambian las palabras, cambian los trajes de quienes vienen a explicar las ventajas del negocio, pero la estructura se parece demasiado a algo que nuestros pueblos ya han vivido muchas veces. Vienen por el territorio, por los recursos, por la energía, por el agua y a cambio nos dejan un folleto muy bonito hablando del futuro y una miseria en dólares si es que cae algo. Los mega data centers que se propagan por América Latina como la gran promesa de futuro son infraestructuras gigantescas que consumen cantidades enormes de energía, que requieren refrigeración constante, que pueden demandar miles de millones de litros de agua al año y que transforman territorios enteros en soporte material de negocios privados transnacionales. Para los tecnomagnates son todo ganancias, claro, pero para quienes habitan los territorios donde esas infraestructuras se construyen, muchas cosas sí pueden salir mal. Los folletos bonitos no suelen mencionar el impacto ambiental, ni el expolio de los recursos hídricos, ni la autonomía con la que esas instalaciones funcionan. Un mega data center no es solo una instalación tecnológica, es una pieza de poder que no se somete a las autoridades locales, sino que funciona como una especie de enclave extranjero. Allí se almacenan datos, se entrenan modelos, se procesa información, se organizan capacidades estratégicas de empresas que hoy tienen más poder y más dinero que muchos estados. Y cuando una infraestructura de esa escala se instala bajo condiciones fiscales privilegiadas, con arbitraje internacional y con escasa obligación de contratar trabajadores locales o de invertir en el territorio, aunque sea para comprar un tornillo, la pregunta es bastante sencilla. ¿Para quién es realmente el desarrollo? Y esto no afecta solo a Argentina. América Latina entera está en la mira de las empresas digitales y de los tecnooligarcas. Chile, Brasil, México, Colombia, Uruguay, cualquier país con disponibilidad energética, agua, suelo barato, gobiernos necesitados de inversión y marcos regulatorios lo suficientemente flexibles, puede convertirse en candidato ideal para esta nueva expansión. La mina del Potosí de nuestros días no siempre tiene plata visible, a veces tiene litio, a veces tiene cobre, a veces tiene tierras raras, a veces tiene selvas, a veces tiene agua y energía barata para enfriar los servidores donde se entrenan los modelos que después serán propiedad de otros.
O en La Base América Latina hablamos del extractivismo digital, una nueva forma de neocolonialismo que no llega con carabelas ni con compañías mineras clásicas, sino con comunicados optimistas, promesas de inteligencia artificial y acuerdos de inversión presentados como grandes hitos nacionales, pero sin la más mínima obligación de dejar dinero o comprar material en el interior y con muy poca o nula tributación para las mega empresas que las gestionan. ¿Quién gana, quién pierde y quién decide? Bienvenidas y bienvenidos. La Base América Latina. Un tema complejo, gordo, al que nos costó acercarnos porque hay que entender de qué se trata, ¿verdad, Marco Teruggi? ¿Cuáles son las claves que nos traes hoy? Bueno, vamos a explicar paso por paso, concepto por concepto, de qué estamos hablando con extractivismo, con colonialismo digital, cuáles son los peligros, qué se puede hacer, un repaso para entender bien ante qué estamos enfrentados. Estefanía Veloz, ¿hay advertencias en grandes medios sobre lo que suponen los data centers instalados en América Latina? Así advertencias que tú digas advertencias, pues no. Y vamos a ver cómo es que surge algunas veces la palabra extractivismo y a veces es avance, tecnología, digitalización, cualquier cosa menos eso. Ya se los voy a enseñar en mi sección de Cuéntamelo Todo y Exagera. Y hoy nos acompañará también Ariel Goldstein. Él es doctor en Ciencias Sociales, investigador, autor de varios libros. El último se lanzó hace unos días y se titula La nueva oligarquía tecnológica. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Vivimos en un mundo atravesado por una revolución tecnológica, una revolución que está acá en nuestras manos todos los días, cada vez más horas, demasiadas horas, como una omnipresencia que nos atrapa muchas veces. Sí, acá, en estos teléfonos, en todas las pantallas, en los reposteos, escroleos, navegaciones, aplicaciones para hacer ejercicio, cuidar los ahorros, pedir comida, en mensajes de audio, videollamadas, todo eso que usamos todos los días. O más recientemente, en las conversaciones, entre comillas, con la inteligencia artificial, a la cual nos estamos acostumbrando tan rápido como nos habíamos acostumbrado a poner me gusta en Facebook cuando ese clic recién nacía en el 2009. 2009, saquen la cuenta, 17 años atrás, uno de los momentos que marcó un cambio radical en el uso del internet, los teléfonos, las redes, la conexión o desconexión entre las personas. Tanto cambió desde ese 2009 hasta hoy en que, para que se den una idea, casi la mitad de la población del mundo usa una de las plataformas de Meta, Facebook, WhatsApp o Instagram. ¿Se dan cuenta, no? Unos 3.600 millones de usuarios de Meta en una población mundial de unos 8.300 millones de personas. Todo eso en 17 años. ¿Y saben cuántos usuarios tiene Google en el mundo? Más de 5.000 millones de usuarios para cerca de 17.400 millones de búsquedas al día. El doble de toda la población mundial en búsquedas cada día. Nunca en la historia de la humanidad unas empresas habían tenido tanto, pero tanto alcance mundial. Y claro, todo ese volumen de usuarios que buscan, comentan y charlan, aceptan someterse a las reglas que ponen estas empresas. Y esas normas buscan algo central de cada uno de los miles de millones de usuarios, sus datos. Datos de dónde viajan, qué les enamora, qué les gusta comer, qué les indigna, qué películas miran, qué opiniones políticas tienen. Y los datos no son cosas abstractas, somos cada uno de nosotros, nuestras vidas, una información que generamos con miles de horas de trabajo o de ocio. Por eso las aplicaciones son gratuitas porque justamente el producto son los usuarios, somos los usuarios. ¿Y para qué quieren nuestros datos estas grandes empresas? Como primera respuesta, digamos que les permite tener grandes cantidades de informaciones precisas sobre millones de personas que luego pueden vender para hacer campañas de publicidad o campañas políticas, por ejemplo. Pero no solo eso, porque también sirven ahora en particular para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Porque las inteligencias artificiales necesitan volúmenes masivos de datos para aprender a hacer las cosas. Puesto en términos muy sencillos, para que la inteligencia artificial haga la imagen de un perro, necesita miles y miles de imágenes de perros. O para que conteste sobre la Segunda Guerra Mundial, precisa miles y miles de informaciones sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Y de dónde salen esas miles y miles de imágenes o de informaciones? De nosotros mismos.
vemos, lo que ponemos en el Internet, exactamente. Entonces, los datos tienen mucho valor y están concentrados en muy pocas manos o muy pocas empresas. Y todo ese proceso de recolección masiva de datos se llama extractivismo de datos o también colonialismo de datos. Vamos a explicarlo paso por paso para entender qué es y qué riesgo trae visto desde América Latina y el Caribe, porque ya pueden imaginar que no es lo mismo mirar todo este problema en nuestro continente que mirarlo desde Washington o Silicon Valley. Arranquemos por explicar los conceptos. Ina, avanti, por favor. Bien, el extractivismo de datos se refiere al mecanismo por el que un puñado de grandes empresas transnacionales se adueñan de los datos de miles de millones en el mundo. De ahí el término extractivismo, como se extraen de la tierra los minerales, haciendo una analogía que tiene mucho que ver. Y en este caso, como con los recursos naturales, las materias primas son los datos que van desde la gente, desde las periferias del mundo hasta las grandes empresas. Como explica la investigadora Cecilia Ricap, el capitalismo digital agrega una nueva capa en la división internacional del trabajo entre proveedores de datos crudos de todo el mundo y una minoría de corporaciones que monetizan servicios basados en extraer, procesar y analizar esos datos con inteligencia artificial. Acá aparece un tema clave, los datos crudos, porque lo que hacemos los millones de usuarios es darle datos en bruto a las grandes empresas que luego los procesan con inteligencia artificial, revenden, usan para perfeccionar sus nuevas aplicaciones que luego nos revenden, como un mecanismo colonial clásico, digámoslo. Extracción de materia prima sin procesar, procesamiento en la metrópoli, devolución con aumento de precio y cero desarrollo local. Con eso ganan miles de millones de dólares, más que millones, miles de millones de dólares. En 2025, siguiendo con Meta, la empresa de Mark Zuckerberg tuvo un beneficio neto de 60.458 millones de dólares. Sí, más de 60.000 millones de dólares y habiendo destinado una inversión creciente a la inteligencia artificial, lo que mermó la ganancia en términos netos. Esto para que se den una idea de lo que representa el volumen de este negocio del siglo XXI. Un negocio que tiene una geografía muy precisa y acá entra el tema del colonialismo de datos o neocolonialismo. Claro, la mayoría de estos gigantes tecnológicos son de Estados Unidos. Piensen, por ejemplo, en Amazon, Google, Meta, Microsoft o empresas como Palantir, que en este caso se dedican específicamente a la extracción de datos. Entonces, gran parte de los datos del mundo terminan en empresas con sede en Estados Unidos. Y estas empresas tienen, escuchen bien, la obligación por ley de entregar datos al gobierno de Estados Unidos si éste lo solicita. Esto según la ley llamada Cloud Act, que quiere decir Ley Aclaratoria de Uso Legal de Datos en el Extranjero. Un ejemplo de esto es la nueva aplicación que se utiliza en el gobierno de Jalisco. Frenemos acá. Repito, si el gobierno de Estados Unidos lo pide, una empresa tecnológica bajo su jurisdicción, supongamos Meta, para seguir con el caso, debe entregar los datos que tenga, provengan del país que sea. Lo pongo al revés. Si un ciudadano o una empresa de cualquier país del mundo usa un servicio de una tecnológica estadounidense, como AWS de Amazon, Google Cloud, Microsoft Azure, Meta, etc., sus datos pueden terminar en manos del gobierno de los Estados Unidos. Esto es sencillamente el fin de la soberanía en el manejo de algo tan importante como los datos de las poblaciones. Porque recordemos que históricamente quienes tuvieron los datos fueron los estados. Datos de su población en cantidad, en géneros, en ocupaciones, en viviendas, documentos de identidad. Y ahora, en cambio, no solo estas grandes empresas con sede en Estados Unidos, muchas de ellas, pero también en Beijing, otras más, van a tener los datos que antes eran patrimonio exclusivo de los estados. Y eso lo logran las empresas a través de varios mecanismos. El primero, el que contamos aquí, con el trabajo y las horas de miles de millones de personas que entregan sus datos al consentir las normas de uso, pero también a través de la decisión de gobiernos que eligen darle acceso a las informaciones del Estado a estas grandes empresas. Sí, así como suena, estados soberanos que deciden darle la llave de acceso a los datos de su población a empresas extranjeras que luego pueden terminar entregando esa información al Estado norteamericano. El sueño dorado de los espías, ahora legal y voluntario. Y ya tenemos varios ejemplos en la región. Empecemos por el más reciente con su propaganda oficial. Vean lo bonito que parece cuando no se sabe de qué se trata. Por primera vez Argentina lidera el futuro social, un cambio de paradigma en las políticas sociales, con el uso de inteligencia artificial. Durante décadas el Estado reaccionó sin poder anticipar.
Estamos entrando en una nueva era. Hoy, Argentina da un paso histórico. Lanza el primer gemelo digital social. Un sistema que integra datos reales para simular, anticipar y optimizar políticas públicas. Integramos información de múltiples fuentes en una base unificada que, mediante inteligencia artificial, identifica lo relevante y proyecta escenarios posibles. El gemelo digital convierte la experiencia social en inteligencia pública. Por primera vez, podemos entender cómo se construye el capital humano de una sociedad y entender cómo cada intervención impacta en el desarrollo de capacidades a lo largo de toda la vida. Permite comprender, predecir y optimizar decisiones para generar más oportunidades, más autonomía y más desarrollo humano. Convocando a los principales actores del mundo para construir el primer modelo global, Argentina reúne al mundo para innovar en política social. De la asistencia reactiva al Estado que anticipa. Convocamos a los principales actores del mundo, dice la propaganda oficial. ¿Y cuáles son estos actores? Cero información, aunque no es muy difícil inducir que estos actores son estadounidenses, como la propia empresa Palantir, dirigida por Peter Thiel, que se instaló en Argentina y se está reuniendo con Javier Milei, actores de la política, de la comunicación y la economía nacional. Thiel, que anunció semanas atrás en un manifiesto que las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos deben estar al servicio de la estrategia de política exterior de Washington. Así que muy probablemente una de las partes de los datos argentinos terminen en manos de Palantir, que está bastante alineada con Trump para expandirse en la región. ¡Qué bonito panorama! ¿Qué te puedo decir? Y una pregunta lógica ¿es legal hacer eso? Porque ningún ciudadano o ciudadana de Argentina dio su consentimiento para que el Estado le regale, le venda la información privada a una empresa privada gringa aliada a Trump, que además le va a dar la información a Trump si se lo precisa. Y tenemos más ejemplos de gobiernos que venden los datos de los ciudadanos a las grandes transnacionales. Por ejemplo, Nayib Bukele en El Salvador, que lanzó Doctor SB, una aplicación de salud que opera con tecnología de inteligencia artificial de Google Cloud y que gestiona citas, sugiere diagnósticos, tratamientos y pruebas de laboratorios. La aplicación fue descargada por 1.1 millones de personas, lo que significa que Google Cloud tendrá ahora acceso a todos esos datos de salud de más de 1 millón de salvadoreños. Imaginen lo que puede representar para cualquier empresa farmacéutica tener acceso a esos datos. Oro puro para sus negocios de venta de medicamentos o promoción de cualquier tratamiento de salud. Vayamos con un tercer ejemplo. En Chile se firmó un acuerdo entre el Coordinador Eléctrico Nacional, un organismo mixto, y Tapestry, que forma parte del entramado de empresas de Google. Ese acuerdo, firmado originalmente en 2021, implica crear un modelo de la red eléctrica en el mundo virtual, un gemelo digital, como se conoce el término. ¿Qué es lo bueno, según cómo fue publicitado? Que permite planificar y mejorar los sistemas de distribución eléctrica y energía limpia vía la inteligencia artificial proporcionada por Tapestry. Lo malo y evidente, el Estado chileno le entrega todos los datos de su sistema eléctrico a una empresa transnacional que a su vez puede entregárselos al gobierno de Estados Unidos. ¿Se imaginan en caso de una guerra, de un plan de sabotaje? Es entregar las llaves de la casa a otro Estado. Estados que venden soberanías a otros estados presentándolo como modernización y eficiencia, como las privatizaciones al fin de cuentas en los años 90, pero ahora con información vital para la disputa de la inteligencia artificial. Es un circuito completico: la extracción de datos, la dependencia de quienes controlan la tecnología y la utilización de esa tecnología para el control a través de la vigilancia y la predicción, tanto de los individuos como ahora también de los estados que entregan competencias a gigantes tecnológicos extranjeros. Y el negocio está en pleno crecimiento en el continente, donde se multiplican, por ejemplo, los llamados data centers, que son instalaciones físicas para el procesamiento, organización y distribución masiva de la información a nivel global. Imaginen como una inmensa granja de datos o de servidores que pertenecen en su mayoría, obvio, a estos gigantes tecnológicos. Según Data Center Map, Brasil tiene 1/3 de estas instalaciones en América Latina, con 205 data centers, seguido de Chile, México, Argentina y Colombia, que en total acumulan
80% de la infraestructura en la región y además mueven mucho dinero. El mercado latinoamericano de data centers alcanzó un valor de 16.640 millones de dólares en el 2025 y el número va pues en ascenso. ¿Por qué tanto dinero? Porque es un negocio en alza y América Latina ofrece energía generalmente barata, espacios disponibles y políticas favorables. Y en el caso de Brasil, además, una industria financiera y de servicios que genera una demanda sostenida de almacenamiento y procesamiento de datos y una regulación para el sector llamada Redata. Como pueden ver, ofrecer datos y servicios de almacenamiento de datos está moviendo mucho dinero, aunque siempre en la misma dirección, como decíamos, de la periferia hacia el centro, por eso lo neocolonial. Datos de acá para allá, tecnologías de allá para acá, que suelen llegar con destiempo respecto al centro. Nos dan lo de segunda mano, lo de siempre en la relación colonial, ahora con bienes del siglo XXI. La gran pregunta es cómo romper esa relación de dependencia histórica y no quedar como furgón de cola con suerte en esta revolución tecnológica. Una respuesta para esa pregunta tiene que ver con regulaciones regionales, porque claro, a escala nacional es muy difícil cuando no es imposible. Por eso la integración regional es tan pero tan importante. Y otra respuesta tiene que ver con la inversión de los gobiernos en ciencia y tecnología, en promoción de inversiones propias y buenos salarios para evitar la fuga de los cerebros que se van para allá o el extractivismo de conocimiento, como se le dice. Y claro, primero y principal, tomar conciencia de este gigantesco problema que no para de crecer y se viene para aún más grande. Muchas gracias, Marco. These models are still quite dumb relative to what they will be, but more than that, they have quite limited awareness of your life. You are still having to massage them and cajole them and try to get the thing that you want. We are no longer that far away from a model that just knows all of your context. It knows about you. It knows about your life. It knows what you're doing. It knows what you care about. It knows about the people in your life. It has access to your computer and your browser, and if you want, of course, in the ways you want. And it has access, maybe increasingly over time, to what's happening in the real world around you. That is going to be a complete change to what it feels like to use a computer and what it feels like to use AI. And I am tremendously excited about that, but I don't think even we have a good intuition yet for what that's really going to feel like. Buenas tardes, Veloz, adelante. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Hay un titular de el periódico El Financiero, una publicación de negocios mexicana de circulación nacional que resume con exactitud lo que vamos a analizar hoy. Y se titula: México se encamina a consolidarse como el hub digital de América Latina. Dice que México tiene una gran oportunidad y esa frase con ese mismo entusiasmo la repiten casi en toda la región para anunciar exactamente el mismo tipo de inversión cada vez que llega una empresa de Silicon Valley a ofrecer lo mismo que la minería o el petróleo: extraer algo valioso, llevárselo y dejarnos el costo. Y se preguntarán cuál es la diferencia entre extraer cobre y extraer datos. Pues la diferencia es el nombre que le ponemos. A la extracción del cobre y otros minerales le decimos extractivismo. A los datos y empresas de tecnología les llamamos digitalización. Para mostrar esto voy a leer 3 titulares. El primero es de el medio El Mostrador en Chile del 2020. El Mostrador titula: la mayor inversión en 28 años. Microsoft creará red de data centers en Chile que permitirá generar más de 50,000 empleos. El segundo es de Infobae de agosto del 2024. Google confirma inversión de $850 millones para construir en Uruguay el segundo data center de la región. El tercero es de Telesemana de septiembre del 2025. Telesemana de Chile. Chile da otro paso para ser hub digital y presenta una guía de inversión en data centers. 3 titulares, 3 países distintos, 3 años distintos, y los 3 dicen exactamente lo mismo: que una empresa extranjera trae dinero, empleos y modernidad, y que el país receptor está
un paso más cerca del futuro. Pero como decía Aina al principio, hay una diferencia entre extractivismo y digitalización, pero no es una diferencia solamente de palabras, implica algo más. Algunos medios están eligiendo, de hecho, no contarlo. Sobre el extractivismo de cobre o de litio, ya aprendimos a hacer preguntas incómodas. ¿Cuánta agua consume la minería? ¿Qué le queda al municipio cuando la empresa se va? ¿Quién firmó la concesión y en qué condiciones? A la extracción de datos de acuíferos para enfriar servidores, de contratos de inteligencia que nadie puede ver porque son confidenciales, todavía no le hacemos estas mismas preguntas. Empecemos con el titular de que hablaba de Microsoft, porque ese tiene un número que se puede verificar. El 9 de diciembre de 2020, Brad Smith, presidente de Microsoft, apareció junto al presidente Piñera en una ceremonia para anunciar la mayor inversión de Microsoft en sus 28 años de historia en Chile. El dato de los 50.000 empleos no venía de ningún organismo independiente, venía de un estudio de IDC, la consultora de análisis tecnológico que Microsoft contrató para proyectar sus propios impactos. Brad Smith, presidente de Microsoft, dijo en el acto de inauguración en Chile: no estamos construyendo un data center solo para impulsar nuestro propio negocio, no, que va, sino para proporcionar una inversión crítica en la infraestructura de Chile que servirá a todas las personas que viven ahí. Los medios chilenos publicaron esta cifra y esa frase, pero ninguno se preguntó cuántos empleos permanentes tendrá operando el data center cuando estuviera pues listo. Y entonces, ¿cuántos empleos eran realmente? Se estarán preguntando. Pues la respuesta está en nuestro país, en México. La investigación de Thomson Reuters Foundation en Querétaro, México, encontró que un data center específico de Microsoft en México tenía 64 personas trabajando. No 50,000, no 7,000, no 300,000, no. 64. Los empleos de construcción son temporales y los permanentes son en su mayoría roles de seguridad o de limpieza. Y hay más. Microsoft y ONU Habitat anunciaron en el 2022 una inversión de $3.9 millones para 21 proyectos comunitarios en los municipios más afectados. Una visita periodística en el 2025 encontró que 19 de estos 21 proyectos estaban incompletos. En La Esperanza, frente a un data center de Microsoft, hay un gimnasio abandonado y una cancha con equipos oxidados y lámparas rotas. 18 de 21 proyectos prometidos, pero incompletos. Mientras se daba el anuncio de Microsoft, Google quería construir su segundo data center en Chile, en Cerrillos, con $200 millones. El acuífero de la zona lleva en restricción desde 2005 por sobreexplotación. Google compró derechos de agua en la zona antes de presentar el proyecto, pero en Chile esos derechos se pueden acumular sin usar para especular. La sociedad titular del proyecto estaba constituida por empresas domiciliadas en Delaware. La autoridad ambiental aprobó el proyecto sin saber si esos derechos estaban en uso. CIPER usó estas palabras: lo aprobaron a ciegas. En 2024, el segundo tribunal ambiental anuló la aprobación. La sentencia dice que la autoridad incurre en ilegalidad. El ministro de Economía chileno lo llamó contratiempo. Llamar contratiempo a la anulación de un proyecto por ilegalidad es también una decisión editorial, digamos. Y Google tuvo que hacer lo mismo en Uruguay, el país del segundo titular que les leí. Solo que ahí el problema emergió antes de que llegara pues la sentencia, ¿no, Ina? En julio de 2023, Uruguay vivía la peor sequía en 74 años. El principal embalse de Montevideo estaba al 3.1% de su capacidad. En ese contexto, el gobierno llevaba 4 años negociando con Google un data center en Canelones. Los investigadores Enol Nieto y Daniel Pena obtuvieron a través de la Ley de Acceso a la Información los datos de consumo del proyecto. Ojo, 7,6 millones de litros de agua potable al día, el equivalente al uso doméstico de 55,000 personas. Google se había negado a revelar esta cifra argumentando que era información confidencial para protegerla de sus competidores. Una empresa que necesita que el Estado le garantice el agua le dice al Estado que no puede decirle cuánta agua necesita, pues porque es un secreto comercial, si está todo clarísimo, ¿no? Claro, la presión ciudadana, no el periodismo de los medios comerciales, obligó a Google a rediseñar el proyecto. Desinformémonos documentó que fue un juicio administrativo ganado
ganado mediante el acuerdo de Escazú, lo que forzó la transparencia, y señaló algo más. Cuando las corporaciones encuentran resistencias, no abandonan el proyecto, lo trasladan. El mismo patrón de Uruguay lo reproduce Meta en zonas de España en sequía. La externalización del costo ambiental al sur global no es un efecto secundario, es la lógica del modelo. Entonces, el titular de Infobae del 2024 sobre los 850 millones de Google en Uruguay llega después de todo esto y no lo menciona. La nota celebra la inversión así como si nada. Es un simple hub de innovación, es el futuro. La sequía de los más de 7 millones de litros de agua es un secreto comercial y eso no está en el medio, ¿no? El relato pues arrancó así como desde cero, de que se viene el futuro y la novedad. ¿Qué pasó antes? ¿Quién sabe? Y el tercer titular, el de Chile, dando otro paso para ser hub digital. Llegó mientras tenía abierto un proceso judicial por un data center ilegal y mientras comunidades cercanas a los centros de datos reportaban escasez de agua y cortes de luz. Pero el extractivismo digital no siempre viene en forma de agua, a veces llega en forma de datos, de inteligencia, y Colombia tiene el caso más documentado. El 4 de septiembre de 2024, Petro interrumpió su agenda para leer en vivo un documento de inteligencia financiera suiza. La Dirección de Inteligencia Policial había comprado Pegasus por $11 millones en efectivo en aviones desde Bogotá a Tel Aviv en pleno estallido social de 2021, meses antes de las elecciones en que Petro era candidato. Y vean este titular de la revista Semana. La nota principal de Semana sobre este escándalo se tituló Pegasus, el software espía que, según Petro, el gobierno de Duque le compró a Israel. ¿Qué es y cómo funciona? Que según dice, a esas alturas ya estaba más que documentado cómo funciona Pegasus. Pero bueno, cada quien. No quién ordenó la compra, no quiénes espiaron, no por qué $11 millones salieron del país en efectivo en avión sin licitación pública. No. Según Petro. Y meses después llegó el dato que completó el escándalo. Se reveló que los fondos para comprar Pegasus en Colombia vinieron del gobierno de Trump sin informarle al presidente Duque. Una agencia de inteligencia colombiana compró software espía israelí con dinero de la administración de Trump sin conocimiento del presidente de Colombia durante el estallido social meses antes de las elecciones. En Portafolio fue el artículo que explicaba el giro del caso. Además, la cobertura del estallido social del 2021 en los mismos medios había estado marcada por el encuadre del desorden y el peligro. La tecnología que le permitía al Estado monitorear a quienes organizaban este estallido no aparecía en este encuadre. Vemos que Chile, Uruguay y Colombia, el patrón es el mismo. El anuncio llena portadas con las palabras de las empresas, las preguntas sobre cuántos empleados reales, cuánta agua consume, a quiénes espiaron, quién pagó, llegan después, si es que llegan cuando hay una sentencia, una filtración o alguien que usó la ley de acceso a la información para conseguir lo que estos medios que vimos no preguntan simplemente porque los consideran innovación, pues no extractivismo. Muchas gracias, Estefanía. Me quedé muy sensible a los ruidos. Parece que tengo un semi-remolque en mi dormitorio. Tenerlo acá. Y constante, claro. Constante y no saber qué hacer. Teníamos que escaparnos de nuestra propia casa. Siento mucha rabia, tengo ganas de ir a romper algo. Tu salud mental está muy afectada y pensás cualquier cosa. Que ella tirar una bomba por la columna y que caiga todo el tendido eléctrico. ¿Por qué tanto ruido y por qué yo tenía que aguantar con mi familia ese zumbido constante? Una empresa vino, se instaló en un barrio residencial de Villarrica, empezó a producir, soltó un ruido súper fuerte. Es como si fuera que tuvieras un silbato que 24 horas esté en tu oído. No es agradable eso. Vos decís, o una de dos, o te afecta o se acostumbra a tu sistema. Nuestro propio municipio parece que está como cómplice. Atravesó paredes hasta llegar a la intimidad de los hogares e impidió que un grupo de personas tenga una calidad de vida, o sea, vivir en su comunidad de forma tranquila, donde decir... A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Uno de
de los destinos elegidos para el extractivismo digital es Paraguay. Allí puso la mirada una empresa canadiense, Bitfarms, rebautizada recientemente como Kill Corporations, que se dedica a la criptominería de bitcoins. La empresa instaló un centro de datos en la ciudad de Villarrica, barrio de Santa Lucía. ¿Qué no habrán prometido antes de instalarla? ¿Qué puestos de trabajo? ¿Qué progreso? ¿Qué generación de riqueza? ¿Qué mira cómo derrama? La realidad fue menos brillante que la promesa. El progreso llegó en forma de insomnio y trastornos para la salud mental de las personas. No fueron apenas 1 o 2 noches, fueron 6 meses continuados. Luego de construir el galpón, Bitfarms instaló allí 16.200 procesadores. El problema empezó cuando apretaron el botón de encendido y empezaron a funcionar junto a los ventiladores y los sistemas de refrigeración. El zumbido se podía escuchar a miles de metros de distancia. Una noche de insomnio, pues a todos nos tocó vivirla. No es agradable, pero bueno, pasa. 6 meses sin dormir o durmiendo mal ya son otra cosa. La salud mental de las personas que lo padecen se resiente. Y eso fue lo que ocurrió en Santa Lucía de Villarrica. 6 meses de insomnio desde junio hasta noviembre de 2024. Un reportaje del diario El País de España, firmado por el periodista paraguayo Josué Congo, reveló los testimonios de personas que les tocó padecerlo. José Luis Figueredo es un contador que vive a 800 metros de distancia de la criptogranja y describe el ruido como el de un camión encendido 24 horas dentro del salón de su casa. Inés Brizuela vive más cerca, apenas 200 metros. Su hijo en ese momento tenía 5 años y padece trastorno del espectro autista no verbal. En el momento en que encendieron la planta, detonó una crisis. El niño empezó a llorar y a temblar. Tuvieron que cerrarlo en una habitación para disminuir el nivel del ruido al que estaba sometido. Luz Aranda, otra vecina del lugar, recuerda que la primera noche que escuchó el ruido se despertó a las 2 de la mañana y ya no pudo dormir. Según la Organización Mundial de la Salud, para poder descansar correctamente, el nivel de ruido en el ambiente no debe superar un máximo de 40 decibeles. La criptogranja de Bitfarms se acercaba al doble, emitía 75. Médicos y psicólogos coinciden en señalar que la exposición constante al ruido genera estrés y puede desencadenar ansiedad, depresión y falta de sueño. En el caso de los niños, tienen menos capacidad de lectura, menos memoria y empeora su rendimiento escolar. La Comisión Vecinal del barrio de Santa Lucía denunció a la empresa en reiteradas oportunidades. Se encontró con la complicidad por parte de la municipalidad y luego también de la justicia. Después de trajinar pasillos y oficinas, lograron que la Fiscalía de Medio Ambiente de Villarrica imputara al representante de la empresa por emisión de ruidos molestos. Desde ese momento, Bitfarms disminuyó las emisiones. Bajó el ruido, pero quedaron las secuelas. Cuando una persona está sometida de manera sistemática a un fenómeno de este tipo, las asociaciones se impregnan en el cerebro y el trauma perdura, aunque ya no haya ruido. Es el caso de otra vecina, María Sol Arrúa, que no puede escuchar sonidos fuertes porque le provocan un ataque de ansiedad. Actualmente está realizando un tratamiento psiquiátrico por estrés postraumático. La criptogranja de Villarrica es propiedad de Bitfarms o Kill Infrastructure Corp, una empresa canadiense que cotiza en Wall Street y en la Bolsa de Toronto. Solo en el departamento paraguayo de Alto Paraná, fronterizo con Brasil y Argentina, están registradas otras 46 criptomineras. ¿Por qué esta fiebre por la criptominería en Paraguay? La clave es el costo de la energía eléctrica, que es el insumo más importante para los centros de datos. La criptogranja de Villarrica consume por sí sola durante un año el equivalente a lo que gastan 95.000 familias. Las criptogranjas instaladas actualmente en todo el país tienen un consumo similar al de la ciudad de Asunción con sus 750.000 habitantes. Y en esta suma no cuentan las que no están registradas y operan de manera ilegal. Paraguay comparte con Brasil la propiedad de la segunda represa más grande del mundo, Itaipú, que produce 14.000 megavatios por año. Para el consumo eléctrico de Paraguay es una inmensidad y tiene excedentes enormes. Con una sobrecapacidad tan grande, la tarifa eléctrica es baja y por eso es el Eldorado de la criptominería.
¿Es o fue? Ante un aumento de las tarifas eléctricas dispuesto por las autoridades, muchas criptogranjas analizan la posibilidad de reubicarse. El lugar elegido sería Bolivia y si así fuera el impacto sería todavía peor porque a diferencia de lo que ocurre en Paraguay, la matriz energética boliviana quema hidrocarburos para generar electricidad. Para sumar gravedad al caso, los yacimientos se están agotando. ¿Y qué piden los criptogranjeros? Tarifas bajas para dejar a Bolivia sin gas tan rápido como se pueda. Un negocio redondo. Hace poco, como ya decía Ina, la criptominería cambió de nombre, ahora es Kill Corporation y dentro de su rebranding anunció que dejó de operar en América del Sur y se reubicó en América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Pero según su informe financiero citado por El País en el 2024, la empresa obtuvo beneficios por $192 millones y el 30% de sus ganancias lo produjeron 3 criptogranjas, la ya mencionada en Villarrica, otra ubicada en esa misma localidad y una tercera que está en la ciudad del Río Cuarto en Argentina. Los perejiles de Latinoamérica estuvimos poniendo energía barata hasta hace muy poco y los gringos se llevan bitcoins que cotizan a la alza. Redondo, como dice Ina. El extractivismo digital es tan descarnado que frente a él el extractivismo clásico parece un mal menor, pero al ser tan abstracto es difícil de entender y de visualizar. Una minera que vuela por el aire una montaña genera un daño ambiental enorme, pero al menos extrae un valor, un metal, una piedra, algo útil y genera algunos miles de puestos de trabajo. Bitfarms Kill tenía en Paraguay solo 44 empleados registrados. ¿Y qué generó? Nada, consumió recursos y horas de trabajo humano para multiplicar capital ficticio, un valor especulativo destinado a alimentar el casino global de la timba financiera y luego salió dejando atrás las secuelas. La Universidad de Cambridge desarrolló un índice de referencia acerca del consumo energético de la criptominería. Bitcoin a nivel mundial consume actualmente, no se caigan de espaldas, una cantidad de electricidad similar a la de Polonia y multiplica por 10 a todos los centros de datos de Google en el mundo. Además, cada transacción en Bitcoin consume 16.000 litros de agua. Los seres humanos construimos represas hidroeléctricas y quemamos los hidrocarburos que nos están faltando para producir energía destinada a que cientos de miles de computadoras en todo el mundo estén todo el día jugando para resolver acertijos matemáticos. ¿Para qué? Para nada, solo porque esa es la forma en que se minan los bitcoins. Las computadoras juegan y las mujeres y los hombres trabajamos a su servicio. Hola, soy Adriana Rivera y soy la directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Data Centers. Hace 3 años, en el año 2023, teníamos 115 megawatts operando en el país. Hoy tenemos 279. Pareciera poco, pero es una infraestructura dedicada a proveer de nube, de espacios de redes sociales, de comercio, de digitalización de la vida para México. Tenemos grandes retos. Empezamos 7 empresas de esta aventura. Hoy ya somos 163 empresas, entre lo que son las empresas que construyen, gestionan y almacenan centros de datos y todo el ecosistema. Estamos generando una cadena de valor en el ecosistema, desde quien construye, planea, implementa sistemas eléctricos de enfriamiento, de seguridad, etcétera. Y hoy nos acompaña Ariel Goldstein, doctor en ciencias sociales, investigador especialista en las extremas derechas, tema al que dedicó varios libros. Y el último libro se lanzó, como les dije, hace unos días y se titula La nueva oligarquía tecnológica. Ariel, muchísimas gracias por estar en La Base. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ariel, el colonialismo digital es un concepto relativamente nuevo. ¿De qué hablamos? ¿Esconde algún peligro? ¿Es un modelo de inversión extranjera más que debería ser considerado? Bueno, acá justamente yo acabo de sacar un libro que se llama La nueva oligarquía tecnológica, donde trato de pensar la relación entre el centro y la periferia de estas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué papel cumple el personaje como Milei, ¿no? Feria frente al desarrollo del centro, ¿no? Las grandes empresas tecnológicas se encuentran en el centro, donde se produce el diseño y la implementación de este tipo de matrices de extracción de datos, ¿no?
las grandes empresas tecnológicas están en los países de Estados Unidos principalmente, pero necesitan a la periferia, necesitan los gobiernos periféricos, América Latina, por ejemplo, para probar este tipo de modelos, extraer datos e ir perfeccionando estos modelos, ¿no? Entonces la periferia aparece como un espacio de experimentación, de extracción de datos, y muchas veces en la periferia se pueden hacer cosas que en el centro no. Por eso explica, por ejemplo, la presencia de Peter Thiel en la Argentina, donde vino a residir, porque precisamente encuentra una oportunidad de probar sus modelos de Palantir de un modo experimental, ¿no? Esta empresa que se ocupa de utilizar la inteligencia artificial para la coerción, de un modo que probablemente en Estados Unidos no podría hacerlo, ¿no? Entonces me parece que en esta cuestión del colonialismo, la periferia cumple un rol central, ¿no? Se habla mucho del poder de las grandes empresas tecnológicas en el centro, pero se habla menos del papel tan importante que tiene la periferia para la extracción de datos y para el refinamiento de estos modelos, ¿no? Ariel, gracias por estar en la base América Latina. Yo te pregunto, a nivel Estado, ¿se deberían regular los negocios que tienen los tecnooligarcas en nuestros países? ¿Y eso cómo se haría? Sí, por supuesto. Me parece que la cuestión ahí es que me parece que es muy difícil regular estos negocios solo a escala nacional, ¿no? Estas empresas muchas veces tienen más poder que los países, que estados nacionales, e incluso vacían un poco la democracia, porque esto que yo denomino régimen tecnopolítico significa que el poder ya no reside tanto en los ciudadanos, menos que en el siglo XX, y más en estas empresas que definen algorítmicamente qué es lo que vemos, qué no vemos, o sea, producen información política, influencian la política de una forma decisiva, además de su poder económico. Por lo tanto, es muy difícil que sea regular a escala nacional, y entonces las fuerzas democráticas tienen que ser el centro de acción donde hoy transcurre las posibilidades de regulación, que es a escala global, ¿no? No por casualidad, entonces, creo que la extrema derecha ataca precisamente a los organismos multilaterales, porque es ahí, en ese debate multilateral, el único espacio donde se podría dar un proceso de regulación más eficiente a escala global y no solo nacional. Ariel, gusto en saludarte. Yo te preguntaría cómo hacer para que desde Latinoamérica se pueda salir de la condición de colonialismo digital. Bueno, me parece que tiene que ver justamente con la posibilidad de que distintos gobiernos puedan establecer modelos más soberanos. Esto no significa va de retro Satanás, decir como que no, que estas tecnologías son dañinas o algo por el estilo. Significa poder aprovechar los aspectos, digamos, que pueden generar innovación de estas tecnologías de inteligencia artificial, pero dentro de un marco que permita preservar la soberanía, ¿no? Me parece que en algún punto, justamente Brasil, donde me encuentro ahora para un congreso académico, trata de desarrollar una especie de equilibrio entre los aspectos de soberanía que son necesarios y regulación, y también introducir estas tecnologías de una forma necesaria porque en las sociedades actuales se vuelven imprescindibles por el potencial que tienen, ¿no? Pero un Estado solo, un Estado nacional único, no le cuesta mucho poder salir de esa matriz colonialista y se vuelve víctima quizás de los condicionamientos de las potencias, como estamos viendo precisamente ahora, cuando el gobierno de Bolsonaro, el gobierno de Trump, impulsado por Bolsonaro, casi uno podría decir el gobierno de Bolsonaro y Trump, de Estados Unidos, busca imponer aranceles a Brasil y condicionarlo, ¿no? De forma estratégica para debilitar su capacidad de negociación en el escenario internacional. Por lo tanto, Brasil puede quedar aislado. Por lo tanto, la única manera es que Brasil pueda encontrar socios en la región que le permitan, digamos, implementar medidas conjuntas. Pero eso está muy difícil porque ya conocemos cómo está ahora el panorama regional, ¿no? Donde han avanzado victorias de la derecha y el progresismo está en una situación de dificultad. Obviamente a los gobiernos progresistas se les exige que no hagan negocios con estas empresas, ¿no? Pero
hay un dilema. ¿Deberían producirlos estos mismos gobiernos o deberían regularlos? O sea, ¿hay manera de que un gobierno pueda producir como alternativa a estas empresas su propia tecnología? Parece difícil, ¿no? Por la cantidad de inversión que requiere y la sofisticación de estas tecnologías, que en este momento en América Latina se puedan desarrollar tecnologías muy sofisticadas al respecto. Incluso yo creo que cuando uno ve algunos de los modelos desarrollados en China, por ejemplo DeepSeek, ¿no? Que fue un golpe muy fuerte a la bolsa y a las empresas tecnológicas en Estados Unidos, pero en definitiva ese modelo reproduce las líneas del desarrollado por OpenAI, ¿no? El ChatGPT. Por lo tanto, hasta China está un poco rezagada desde mi punto de vista en esta carrera por la inteligencia artificial. Es Estados Unidos el que le desarrolla los modelos más sofisticados y después sí China alcanza quizás la capacidad de igualarlos, ¿no? Pero unos meses después. Por lo tanto, quizás para América Latina desarrollar sus propios modelos puede resultar un poco difícil. Por lo tanto, quizás la alternativa en este momento sería como la regulación, la asociación con gobiernos de afinidad progresista para ejercer a nivel regional este tipo de regulación y, bueno, sí, ir avanzando en la producción de un modelo quizás regional, ¿no? De este tipo de modelos de lenguaje automatizado y de inteligencia artificial que son centrales, tanto en el plano militar, ¿no? Como estamos viendo en la integración que se está dando en Estados Unidos entre estas grandes empresas y el Pentágono, lo cual es sumamente preocupante, que han incidido incluso en la captura de Maduro, en el asesinato de Jamenei en Irán, ¿no? A través de la triangulación de datos, como a nivel del desarrollo del conocimiento, de la investigación y de otras facultades que estos modelos permitan. Ariel, muchísimas gracias por tu análisis. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y llegamos al final del programa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, La Base América Latina en YouTube, La Base América Latina en Instagram, una cuenta creada no hace tanto, La Base América Latina en Facebook, también en TikTok. Y les pedimos, como siempre, que se hagan socias y socios de Canal Red. Es sumamente importante para nosotros para poder seguir con este proyecto. Escanean el código QR que les dejamos en pantalla. Y también, como siempre, les dejamos otro código QR que les va a llevar directamente a la lista de reproducción que tenemos en Spotify. Y nos vamos a ver pronto aquí mismo. No se vayan lejos.